Yo en realidad empecé en las redes sociales gracias al padre Antonio María Domènech, porque hay un vídeo muy famoso suyo en el que dice por qué lleva sotana, no sé si lo habéis visto, ¿no? Entonces dice, llevo sotana porque me da la gana, ¿eh? Entonces dice, si en España hay libertad de expresión, habrá libertad de vestición, ¿no? Entonces ese vídeo me impactó profundamente y empecé en las redes sociales y nos conocimos, de hecho, los tres a través de las redes sociales. No lo han visto porque no salió en 13 ni en COPE. Entonces no. Entonces de ahí nos conocimos, ¿vale? Entonces, bueno, pues estamos aquí yo el vicario parroquial, en las redes sociales y tal. Y nada, nos han dicho que nos presentemos un poquito así, pues para que sepáis más o menos por dónde van los tiros, ¿no, Antonio María? Sí, y para decir algo serio, decirles que llevo, no sé si 17 años universitarios estudiando Derecho Canónico y nunca nadie me ha llamado para hablar de Derecho Canónico a nadie. O sea, trabajo en el tribunal, me paga el Vaticano para las causas penales, pero para hablar de derecho canónico, nunca. Me hacen hablar de comunicación, que después de la charla de esta tarde he descubierto que sé menos de lo que pensaba. Entonces, bueno, pues compartiremos un rato. La idea es abrir un poco de debate. Jaume Vives, lo recordamos aquí, tendría que estar presentándonos, pero ha tenido un hijo y no va a venir porque... Sí, porque nos da mucha pena. Es nuestro enlace principal con AFDP y cuando nos dijeron si queríamos trabajar juntos con ellos, nos convocaron allí en Madrid y nos vino a decir, don Alfonso, si queríamos utilizar los medios que tenía la Universidad de Telecomunicaciones para más 2 periodistas para editar juntos los vídeos. Y nos quedamos así un poco sin palabras y de repente me mira y me dice, pero bueno, ¿van a aceptar o no? Yo, oiga, esto es lo mismo que si estoy en un gimnasio y viene a buscarme el Real Madrid. Pues seguro, claro que voy a aceptar, que no hay otra base mejor que esta. Y empezamos jugando con la intención, cuando yo empecé a escribir en un blog, era lo primero, de hablar bien de lo bueno. Yo entendía que la Iglesia pues podía ser que estuviera comunicando poco lo bueno que tenía y también que, no sé si la cultura española o el calor o cuál era el problema, pero nos quejábamos mucho. Había como un espíritu de queja muy grande en todo lo que era, vamos a decir, eclesiástico, ¿no? Y entonces... llega un sacerdote a tu parroquia porque viene la novena y la gente, en lugar de hablar de lo que ha dicho, dice, ha sido muy largo. Y el otro dice, no se le oía bien. Y entonces, como me cansé de eso, dije, voy a hablar bien de lo bueno. Pero después vi que faltaba un poco de formación o que la gente no tenía coraje para responder e intenté utilizar el canal de YouTube para dar respuestas a esas personas que están convencidas de las cosas que creen, pero que a lo mejor no saben responder. Y entonces hicimos el tópico típico del oro del Vaticano, y después el de las mujeres sacerdotes, y después iban saliendo temas que te iban preguntando, y al final se ha establecido una comunidad virtual, si quieres, pero que sobre todo en la pandemia se extendió mucho, y hemos podido hacer mucho bien a mucha gente que no tenía ocasión a lo mejor de rezar por sus difuntos porque su iglesia estaba cerrada y la mía estaba abierta, aunque el miércoles santo se presentó la policía secreta sin secretos en la puerta, y porque yo me vine arriba y dije, voy a abrir las puertas y voy a celebrar la misa con el campanario en marcha por la radio y con YouTube a la vez. Y el Viernes Santo los sargentos de la Guardia Civil de la zona se pasaban la denuncia diciendo no, a mí no me diga nada, que yo soy del otro pueblo y este está allí, y nadie quiso, pero se pudo hacer mucho y el pueblo lo agradeció mucho. Y sí que es verdad que para mí los primeros interlocutores de los canales del Facebook, de la radio, son mis feligreses. Cuando la gente me dice, ¿qué pretendes? Digo, pues yo soy de Barcelona y pretendo tener radio sin pagarla. Claro, porque entonces Radio María te pone los aparatos, te pone la infraestructura, y la gente del pueblo, a través de la televisión, porque allí no se coge la señal ni nada. Vamos, lo último que no teníamos era agua potable. Ahora dicen que lo han arreglado, pero que no había agua potable, que estamos hablando de algo serio.
pues oían Radio María las señoras en su casa y los matrimonios después de comer, y ya no solo oían mis programas, que era lo que yo quería, sino que se ponían el rosario y se ponían a Monseñor Murilla y iban aprendiendo, y yo sé la formación que tienen porque sé lo que oyen. Después pasó lo mismo con el YouTube y ahora pues ya no hace falta porque ya vienen a la iglesia. Ya no necesito entrar en sus casas a través de los aparatos estos, sino que, gracias a Dios, se llena la misa diaria y yo no puedo decir que hubiera soñado nunca ser sacerdote de esta manera en un pueblecito de Cuenca donde la media de estudios no es ni la ESO. Pero se busca el encuentro con el Señor, ellos viven algunos una vida interior superior a la mía, y lo sé porque los he visto pasar, los he acompañado, les he dado la mano, y ahora les digo, a lo mejor tira para allá, o quizás, no sé, a lo mejor ahora si te arrodillas, y es un regalo diario porque me creí lo que me enseñaron. O sea, al final, yo estas cosas que dice el Evangelio, de lo que ha citado antes, de donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo lo viví así, yo me lo creí así, y que hablarán, entenderán lenguas nuevas, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Yo, si sirven veneno, voy, porque a lo mejor lo puedo probar y así aviso a los demás. Y como no hay agua. Exactamente. Y yo creo que mi parte ha terminado, y le paso el testigo a cualquiera de los dos con la intención de que luego interactuemos. Bueno, muchas gracias por poder estar aquí. La verdad que nos están tratando fenomenal. Hemos venido en tren, estamos ahí muy bien en el seminario. Mejor que queremos, mejor que en Madrid, ¿eh? No, en serio, mejor. Sí, es que vive en la casa de Cáritas, entonces. Sí. Entonces, bueno, pues yo iba a hablar de... Hoy en día, a mí me parece que transmitir la fe pues puede ser difícil. ¿Por qué? Porque te encuentras gente que te va a contradecir o que no le va a gustar lo que dices, ¿no? Pero no por ello nos podemos dejar de echar para atrás. Son tiempos de ser valientes, son tiempos de ser audaces, y a mí me ha gustado pues mucho una cosa que daba a entender Miguel Ángel, ¿no? Y es que tenemos una doctrina muy sólida en la Iglesia, muy sólida, una doctrina por debajo de todo el emotivismo y de todo, una doctrina de 20 siglos que ha hecho, sin duda ninguna, ¿no? pues que hombres, mujeres se encuentren con el Señor, y nuestra civilización se ha construido sobre los santos, ¿eh? A mí siempre me dicen el pecado de la Iglesia, la maldad de la Iglesia. En la Iglesia hay bastante pecado, primero el mío, para el que se quiera escandalizar, pero hay muchísima santidad para el que quiera llegar al cielo, ¿eh? Por eso, pues bueno, yo creo que no hay que avergonzarse, ¿no? de la historia nuestra, de la historia de la Iglesia. Es una historia que se ha construido sobre mártires y sobre santos, ¿no? Y sigue siendo hoy lo que llena el corazón de la persona. Sigue siendo hoy quien calma, el Señor, el único que puede calmar esa sed del corazón, aunque no haya agua en tu pueblo, ¿vale? Esa sed que tenemos todos. Solo Cristo, ¿no? Hoy en día, pues la gente puede vivir a lo mejor sin pensar mucho en Dios. Podemos tener de todo. Yo digo pulseras que nos cuentan los pasos, y podemos tener suscripciones al Netflix, y podemos tener de todo, pero tenemos el mismo corazón que hace 20 siglos. Y el corazón, ¿quién lo arregla? Solamente Cristo. Solo el Señor puede arreglar el corazón. Un amor más grande puede sanar las heridas del corazón. Y ese tesoro lo tenemos los cristianos, ¿no? Por eso no hay que dejar de transmitirlo con palabras y con obras, ¿no? Y no hay que callar con la propia vida el que uno es cristiano, ni avergonzarse, ¿no? Al revés, yo creo que hay que estar orgullosos de lo que somos y llevar la cruz con orgullo, y no andar siempre, uy, perdón, es que voy a molestar a alguien, no hay que tener ese miedo, ¿no? A mí me gusta mucho, siempre en los programas que hacemos, yo siempre soy el que cita la Biblia. Digo que a lo mejor soy el único que la lee de nosotros, ¿no? ¿La lee? Y me gusta mucho un personaje, yo quería hablaros así muy brevemente, de la burra de Balaam, ¿vale? No sé si sabéis quién es la burra de Balaam.
¿vale? Cuando el pueblo de Israel pues va llegando a la tierra prometida, empieza a conquistar a otros pueblos, ¿no? Y ahí hay un pueblo que son los moabitas, que tienen un señor que se llama Balac, ¿no? Y este Balac ve que se han instalado los judíos al lado suyo, ¿no? Ven que están ahí. Dice, uy, estos judíos no me gustan nada, ¿no? Porque están amenazando aquí mis tierras, ¿no? Entonces llama a un sacerdote que tiene, sacerdote pagano, por supuesto, que se llama Balaam, y le dice, oye, Balaam, mira, quiero que vayas a esos cristianos, cristianos no, eran judíos, ¿vale? A ese pueblo nuevo, ¿vale? Y quiero que veas a ver qué traman, qué quieren, y que les maldigas, que les tires una maldición y que acabes con ello. Y entonces el bueno de Balaam, pues que es obediente, dice, bueno, pues nada, pues hay que ir, ¿no? Se coge el animal que tiene, se coge una burra y se monta en la burra y va camino del encuentro con el pueblo judío para echarles una maldición. ¿Y qué pasa? Pues que esta burra no sabemos ni cómo se llama, es humilde, inocente, ¿no? Esa humildad e inocencia que nos dice el Señor que tengamos en el Evangelio, que tienen los niños y que pues tantas veces podemos perder, se puede recuperar, ¿eh? Eso habla el Padre Jesús. Y esta burra resulta que ve cómo se aparece el ángel del Señor, un ángel del Señor. Y ese ángel del Señor, que la burra ve, pero no ve Balaam, le dice, oye, para, no vayas aquí a llevar a tu amo allí, porque este es un pueblo bueno. Y ella se para y obedece al ángel. ¿Y qué pasa? Pues que Balaam se enfada, se baja y la da de palos. Y ahora vas a seguir, ¿no? Y sigue. Y por segunda vez la burra va caminando y se vuelve a aparecer el ángel del Señor. Oye, burra, para, porque este pueblo es un pueblo de Dios, no vayas contra ellos, ¿no? Y se para, no entiende qué pasa Balaam, y Balaam se vuelve a bajar y por segunda vez la apalea, dice la Escritura, la da de palos, ¿eh? Y continúa, ¿no? Y por tercera vez aparece el ángel, oye, burra, para, no vayas allí, porque este pueblo es bueno, ¿eh? Este es el pueblo de Dios. Y por tercera vez se baja y apalea a la burra y la da de palos, ¿no? Hasta que el ángel se aparece para que también le vea Balaam. Dice, estás apaleando a la burra, estás yendo contra Dios y contra el designio de Dios. Y claro, Balaam se puesta en tierra y dice, ¿pero qué es esto? Y al final va y bendice a ese pueblo y vuelve, ¿no? Luego eso le va a costar la muerte, ¿no? Y a mí esto, que es tan viejo, me parece una imagen muy actual de lo que es pues hoy la vivencia de la fe en nuestro mundo, ¿no? Y yo creo que hay una máxima que tú repites mucho, que es que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay que ponerse de parte de Dios, por encima de todas las cosas, amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. ¿Qué es el cristianismo? El cristianismo es que Dios, que te quiere como eres, eso os lo quería decir hoy, que Dios os quiere como sois, y os llama a seguirle, y a mí también, y eso no quiere decir que todo vale, sino que nos llama al perdón de los pecados, por tanto hay que entregarle los pecados, reconocerles, nos llama a cargar una cruz, ¿vale? Porque si hacemos un cristianismo del viva la gente, pues verdad, Miguel Ángel, se cae la cruz, se quitan los pecados, se quita la culpa, eso no es cristiano, ¿eh? Lo cristiano es, con tu cruz, con tu culpa, le sigues, que Él te perdone y con esa cruz te lleve al cielo, pues Dios, que te quiere como eres, se ha puesto de tu parte. De tu parte. ¿Qué es ser cristiano? Ponerse de parte de Dios. Eso es ser cristiano. Porque Dios se ha puesto de la tuya, ¿eh? Entonces tú te pones, pues con todos los medios que puedes, con tu propia vida, de su parte, y empiezas a compartir esto. Es que valgo muy poco, ¿eh? Como la burra de Balaam, ¿vale? Pues no todos, a lo mejor somos grandes intelectuales o teólogos o grandes, pero si tenemos al Señor, si tenemos fe, pues no hay motivo para no obedecerle y no hay motivo para decir yo no puedo hacer nada, porque tú puedes, estés donde estés, transmitir la fe, el legado, que a mí me gusta mucho esa palabra, me ha alegrado lo que ya ha dicho Miguel Ángel, el legado. Nosotros somos custodios, hemos recibido una fe y nuestra misión no es salvar al mundo, eso ya lo ha salvado Cristo, nosotros no tenemos que salvar a nadie. A veces cuando dicen, mira, la Antonia que tiene el cielo ganado, no, el cielo lo ha ganado Cristo, nos lo ha ganado para nosotros, porque por muy buenos que seamos no iríamos al cielo si Cristo no hubiera muerto y resucitado, ¿no? Pues nosotros, ¿vale? Recibimos, tú Antonio, ya me cayó, recibimos una fe y ¿qué tenemos que hacer? Transmitirla, dársela a la siguiente generación, ya está, y no tenemos que hacer nada más, no salvar a nadie, simplemente recibir y dar gratis lo que gratis hemos recibido. Jesús Silva.
Qué bien hablas, Pachi, de Lo verdad. sé. Es un gustazo. No, lo sé. Vivimos en un contexto polémico. La palabra polémico viene de una palabra griega, ya que también lo has citado tú griego, pues yo también voy a citar, que es polemos, que significa lucha, combate. Estamos en un contexto polémico de lucha, de combate, ¿no? Un combate muy fuerte entre dos fuerzas, las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, Dios y Satán. Dios con los ángeles y los suyos y Satanás con los suyos. Y en ese contexto se ha desencadenado una batalla fortísima en nuestro tiempo que hunde sus raíces sobre todo en lo que se mal llama la ilustración, los woke, los primeros woke que hubo, los iluminados, los despiertos, de la mano de la masonería y de los poderes ocultos detrás de ella, que lo que hacen básicamente es intentar socavar los principios de la civilización, como bien explicó Miguel Ángel, la cristiandad, civilización cristiana, y entonces imponer lo que es la ideología del mal, la cultura de la muerte, que llamará Juan Pablo II, en medio de la aquiescencia y el silencio de la Iglesia. Veníamos en el tren hablando Pachi y yo de los últimos papas que ha habido en la Iglesia, Pío IX, ¿no? El Concilio Vaticano I, Estados Pontificios, León XIII con la doctrina social de la Iglesia, Pío XI que condena el comunismo ateo, Pío XII que da refugio a los nazis, Juan XXIII, San Juan XXIII que condena, San Pío X, San Juan XXIII, que convoca un concilio, San Pablo VI, ¿no? De grandes papas, grandes épocas, grandes personajes de la historia, en un momento muy polémico, ¿no? León XIII, el primero que saca así un documento condenando a la masonería como algo pues, que objetivamente está yendo en contra de la Iglesia, y sin embargo hemos ido viendo cómo estos se han ido poniendo en el poder, han ido extendiendo su ideología, y la Iglesia ha tenido una aquiescencia, una adaptación, un silencio, un bienquedismo, vamos a quedar bien, ¿no? Desde hace unos 50, 60 años, ¿no? Se introduce el modernismo en la Iglesia, los sacerdotes, en la tarde, bueno, no hay que hacer problema de esto, hay que reinterpretar, no es para tanto, y en ese buenismo, pues entonces yo me ahogo y a mí no me gusta, o sea, me parece una cosa patética y asquerosa, y yo creo que no es lo que Dios quiere. Entonces yo soy un talibán y entonces yo empiezo en las redes sociales a decir verdades como puños, porque Jesucristo vino a decir verdades como puños y él le crucificaron por eso. Y como dijo un amigo mío, yo no me echo cura para que me hagan la ola, ¿no? Yo me echo cura para ser testigo de la verdad. Y la verdad duele, si lo decimos en español, la verdad duele, quien bien te quiere daño te hará. Los niños siempre dicen la verdad, ¿no? Mucho refranero, pero luego poca verdad. Entonces empecé a utilizar las redes sociales para decir verdades como puños. ¿Cuál fue la mayor oposición? Dentro de la Iglesia, por descontado, ¿no? Particularmente los superiores, os saludo desde aquí, que son los primeros que muchas veces dicen, no puedes decir esto, no puedes decir lo otro, no puedes... No, sí puedes, debemos decir la verdad. Y en un tiempo en el cual, como decía muy Miguel Ángel, está la posverdad, que es un poco lo que decía Pilato, ¿verdad? Que es la verdad. Ahí estamos nosotros para decir la verdad. Una verdad que no nos pertenece, porque nosotros pertenecemos a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Entonces, no es que la verdad nos pertenezca, nosotros pertenecemos a la verdad y somos testigos de la verdad y cooperadores de la verdad. Y yo para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, ¿no? Sois la luz del mundo, sois la sal de la tierra. Entonces, verdades incómodas. Las verdades del barquero, porque en el fondo parece surrealista que hoy tengamos que decir el aborto es malo. Es surrealista, porque como muy bien decía Miguel Ángel, lo absurdo hoy se ha convertido en norma. Y lo absurdo es lo contradictorio, lo que niega el principio de contradicción. Entonces, hoy lo absurdo tiene días contados, pero es que hoy toca decir el aborto es pecado, la orientación sexual es desordenada, un hombre es un hombre, una mujer es una mujer, la eutanasia está muy mal porque es matar gente, o sea, decir cosas como muy evidentes, pero eso es lo que nos toca. ¿Y desde dónde? Desde los altavoces que cada uno tenemos. Nosotros en las redes sociales tenemos pues, varios decenas o cientos de miles de seguidores y ahí lo decimos. Eso nos trae siempre problemas, lo comentábamos ahora. Tú puedes tuitear de muchas cosas, pero como tuitees de algo del aborto, ya van a ir a por ti, vas a perder seguidores, incluso católicos, esos católicos que decías tú, ¿no? De la COPE, de ese partido, ¿no? Bueno, en fin. Entonces, decir las verdades del barquero, porque hoy en día parece mentira, pero hace falta. Yo tengo mucho trato y pastoral con jóvenes, y entonces una vez, pues había unos que estaban todo el rato con que querían quedar conmigo, unos chavales de 20 años, y un día le digo, pero ¿por qué quieres quedar conmigo? ¿Sabes? Porque yo digo, bueno, cuando tenía 24 años y era joven y lozano y guapo, pues lo entiendo, pero ahora, ¿sabes qué? Sí, me he echado a perder. Y me dijo el chaval, porque tú nos dices la verdad. Nos gusta quedar contigo porque tú nos dices la verdad, ¿no? Y esto, claro, yo digo, claro, por esto Dios me ha dado ese don con los jóvenes, porque tú nos dices la verdad, ¿no? Y en el fondo el anhelo del corazón del joven hoy es oír la verdad.
¿Por qué los jóvenes se radicalizan en ideología de género, en el tercer feminismo o en otras cosas? Porque el corazón del joven es radical. Con el corazón del joven no es radical, entonces entran en depresión, entran en ansiedad o entran en drogadicción, que es habitualmente más o menos en las 3 cosas que se pierden los jóvenes de hoy. Ahora, cuando les dices la verdad les coge el corazón, ¿no? Y la verdad coge el corazón porque es verdadera. La verdad no se impone, decía el Papa Juan Pablo II, se propone. Pero es que cuando tú predicas la verdad, el corazón se adhiere, pero también despierta odios. Por eso nuestra cosa se llama cuando la transmisión se olvida de la corrección, ¿no? En el sentido no de la corrección política, sino de ser correcta, o sea, ser recta y ser lo que tiene que ser. Entonces, en ese sentido, hoy en día tenemos un gran peligro, que es el bienquedismo, quedar bien, no decir nada, pasar de ponernos de perfil, que no se note qué tal, y nosotros 3 nos caracterizamos porque decimos la verdad. No somos los únicos, por supuesto, gracias a Dios, hay muchos más, ¿no? Pero las redes sociales son un pedestal que nos permite, de algún modo, extender esa voz con todo lo que ello conlleva. En todo caso, esto es una tarea de todos nosotros, ¿no? El abordaje que ha hecho Miguel Ángel ha sido desde un punto de vista muy práctico y luego intelectual. Nosotros lo hacemos cada uno de un modo distinto porque somos muy distintos. Pachi es el bueno, él es el feo y yo soy el malo, ¿no? O sea, cada uno tenemos... ¿No era así? Era al revés, ¿no? ¿Ah, era al revés? Sí. Tú eres el malo sí. Y yo soy el feo, vale, perdón, es que ya se me ha olvidado. Puede ser feo y malo también, Cada uno tenemos un estilo muy distinto, pero al final es verdad que es muy bonito que, siendo tan distintos, hemos encontrado una comunión donde, en la verdad, ¿no? Porque la verdad te hace libre. Yo esto lo he experimentado en mi vida. O sea, a mí la verdad me libera. ¿Pero de qué te libera? De mí mismo, de mis caprichos, de mis vicios, de mi estrechez mental, de mi autojustificación. Como la samaritana. Llama a tu marido, no tengo marido, es verdad. Porque has tenido 7 y ese no es tu marido. Zasca, ¿no? En toda la boca. Claro, efectivamente. Y eso es lo que hace el Señor conmigo, lo ha hecho conmigo. Y yo lo tengo que hacer con los demás. Entonces, nosotros creemos sinceramente que la transmisión no se puede olvidar de la verdad. Yo os quería preguntar a alguno de vosotros, ¿cómo podemos conciliar el decir la verdad con el no perder la caridad? ¿Qué pensáis? Eso tú, Antonio, ¿no? Ahora, cuando has dicho lo de la samaritana, yo lo veo como el primer anuncio, y es verdad que le dice has tenido 7, pero ya no le especifica lo que tiene que hacer mañana, por qué ha tenido 7, con qué se ha equivocado con cada uno, porque a veces hemos redactado la lista de los pecados capitales antes de hablar de Jesucristo. Entonces, después va solo. O sea, ahora a nivel parroquial han permitido a los sacerdotes desde el año de la fe o desde el año sacerdotal el absolver el pecado del aborto, por ejemplo, a todos los sacerdotes, que es una cosa que le pedí yo ya a mi obispo y que había hablado diciendo que si había tantos abortos en España y en cada aborto intervenían 3 mínimo, había un número de personas que era imposible que los penitenciarios dieran abasto si todos se quisieran confesar a la vez. Y con ese argumento solo yo ya tenía bastante. Entonces, en el momento en que esa persona o cualquier otra se encuentra con el Señor le perdona, luego el Señor le va dando los pasos. Y es una lástima que no podamos explicarlo, porque si tú vas intentando poner la caridad como el principio único, luego la verdad se hace sitio dentro de la conciencia de esa persona, y viene alguien y te dice, mire, yo sé que hasta ahora no podía comulgar, pero estoy planteándome vivir como hermanos, y estamos de acuerdo, y nadie se lo ha dicho, nadie le ha explicado a esa persona porque no ha dado tiempo, porque ha llegado por primera vez, ha hecho un retiro, se ha confesado con alguien, se ha puesto en la fila de comulgar y después viene la reflexión y la conciencia porque el Señor le habla. Entonces creo que hay que ser fiel a la verdad, que tender puentes a ningún sitio no tiene ningún sentido, porque los puentes tienen que llevar a Cristo y si no, no lo son, pero que ser conscientes de lo que significa el primer anuncio, el ven conmigo y te haré pescador de hombres, y nada más, no le dijo nada más.
no le dijo cómo tenía que tratar a la suegra, si no quería que se le pusiera mala y que luego él se la curase, no le dijo a los otros lo que tenían que... No, fue muy poquito a poco. Y cuando muere, podríamos decir que no se han enterado de nada. Después de 3 años tienen miedo, están con la Virgen Santísima, es cierto, dice el Papa Benedicto XVI, sin Pentecostés no hay iglesia, y yo os digo a todos, sin María no hay Pentecostés, porque estaban con ella, y toda la fe de la iglesia estaba en María, no había más fe que esa, era la única que creía en la resurrección. Entonces, creo que también, hoy es la Virgen de Montserrat, apoyarnos en que de la misma manera que a través de la Virgen nos llegan los beneficios de la redención desde Nazaret hasta por fin mi Inmaculado Corazón triunfará, pasando por Caná y el primer milagro, es un modelo perfecto para que nosotros también seamos canal de gracia como María, respetando la verdad y intentando vivir la caridad como la vivía ella, porque tampoco me la imagino por las casas de los vecinos de Nazaret diciéndole a la gente cómo tenía que comportarse. Entonces es un equilibrio muy hermoso, pero que de verdad que el Señor te va dando las pautas con cada uno, y cada uno lleva un ritmo distinto de salvación y cada uno responde libremente. Y esa libertad hay que respetársela porque el Señor la respeta. Muy bien, ¿no? Un aplauso, Antonio. Abrimos. Pero, ¿quieres decir algo? Pues solo quiero decir una cosa. Como decía, explicar esto que ha dicho Antonio, ¿no? Presentamos la lista de pecados antes que a Cristo. Hay que hablar de Cristo, claro que sí, hay que hablar de Cristo. Yo creo que hoy se pierde la conciencia de pecado también porque se deja de conocer la fuente, ¿no? Contra la que va ese pecado, ¿no? Si yo, por ejemplo, imagínate que tú me das esta servilleta, y yo la veo y la emburruño, la rompo, no pasa nada, ¿no? A ti te daría igual, pero si Antonio María me da una foto pues con su mamá, con su papá, ¿no? Ahí recién ordenado, y yo cojo la foto y la rompo, eso no es un papel, ¿no? Es de papel como la servilleta, pero no es un papel. Y hombre, pero no te pongas así, si es un trozo de papel. ¿Ya? Pero no. Entonces la gente no entiende lo que rompe porque no conoce lo que está rompiendo, ¿no? Por eso hay que hablar de pecado, claro que sí, hay que hablar de pecado y hay que hablar de Cristo. Y tan malo es hablar de pecado sin hablar de Cristo como hablar de Cristo y que todo vale y no hablar de pecado, ¿no? Es que si Dios es amor, Dios existe, Dios, pero eso no quiere decir, oye, pues que todo vale, ¿no? Hay que presentar a Dios el verdadero amor para hacer entender a la gente los pecados. Y es ahí cuando la vida cambia. Y yo tengo esa experiencia, ¿no? Que gente que decimos, ¿cómo les vamos a decir esto? ¿Cómo les vamos a decir que no pueden a lo mejor comulgar? ¿O cómo les vamos a decir que...? ¿No? La gente lo entiende bien, no se hacen problemas. Cuando han conocido al Señor, el Señor va ordenando la vida solo, ¿eh? Y esas personas hacen un camino precioso y dan las gracias, precisamente porque el Evangelio, como a la samaritana, como nos ha pasado a nosotros, a vosotros seguro, pues te va ordenando la vida cuando caminas a Cristo, pero hay que hablar de Cristo. Estoy de acuerdo con vosotros en parte solo, porque en el fondo vosotros habláis de la gente que por ignorancia, ¿no? O porque no lo han comprendido, porque no lo saben, pues se acercan a un retiro o lo que sea, o se acercan al Señor, y entonces hay una ley de la gradualidad, ¿no? De algún modo, pues que no se puede, ¿no? Y efectivamente no se puede hablar del pecado sin la misericordia. Pero yo aquí me pongo del otro lado, que es el nuestro, el de los sacerdotes, el de los pastores, el de los maestros. El problema está en cuando un sacerdote, cuando un obispo, cuando un maestro, cuando se supone que se ha encontrado con Cristo, que sabe de lo que está hablando y que se supone que sabe cuál es su misión, la adultera. Y entonces aquí ya hay algo que yo creo que no se puede llamar ignorancia. Se podrá llamar malicia, se podrá llamar, no sé muy bien el qué, ¿no? Culpa, desde luego, porque, claro, hoy mucha gente que nos escribe a nosotros nos dice, gracias por decir la verdad, nos duele el silencio de nuestros pastores, el silencio de nuestros obispos, el silencio, ¿no? Entonces, claro, es una situación muy paradójica. Ha dicho Miguel Ángel que España es uno de los top 3 países que están peor en ese sentido, ¿no? Y, sin embargo,
¿Por qué está tan mal? Pues también por el silencio cómplice a veces de los propios que deberían ser maestros en la fe. Entonces, es cierto que yo creo que los laicos o la gente alejada de Dios o los que se van acercando o la gente que está en las parroquias que ha estado 13 años en casa de religión y no se han enterado de nada, tienen esa ignorancia que de algún modo les exculpa. Pero también una tarea que tenemos que hacer nosotros y vosotros es pedirles a nuestros pastores que sean claros, que digan la verdad, que no se callen, que no nos dejen en la estacada, que no hagan silencio ante leyes contra la vida, ante leyes ante declaraciones, sino que respondan, ¿no? Y en ese sentido, ahí yo no creo que haya ignorancia. Yo creo que hay otras cosas, ¿no? O sea, no sé quién para juzgar, pero es verdad que hay otras cosas, ¿no? Yo con algunos compañeros que en redes sociales hemos tenido trifulcas, ¿no? Pues yo se lo digo, oye, tú has jurado, ¿no? Pues nosotros cuando vamos a ser curas, te ponen un evangelio, tú pones la mano encima y juras que vas a defender el magisterio de la Iglesia, tanto ordinario como extraordinario, fiel a la tradición de la Iglesia. Pero luego tú coges y en un vídeo de YouTube o en un Twitter o en un libro dices lo que te da la gana. Pues estás abjurando, estás fallando tu juramento. Entonces yo les digo, déjalo, vete, funda tu iglesia, monta tu movida, pero no quieres hacernos a nosotros comulgar con ruedas de molino. Y he tenido bastantes polémicas con pastores de la iglesia, con sacerdotes, y por eso mismo, ¿no? Porque al final es como, no, es que nosotros estamos aquí para ser testigos de la verdad, ¿no? Entonces, es cierto que puede haber una ignorancia en la que la caridad es importante siempre, pero a veces a mis compañeros pastores o sacerdotes, obispos no, porque no, pero me dan ganas de decir, oye chicos, ¿qué pasa? ¿A qué estamos jugando? O sea, que el pueblo quiere claridad y que tú has jurado defender esto, entonces no puedes ahora hacer lo que te dé la gana, ¿no? Y en ese sentido, creo que también vosotros como laicos tenéis el derecho y el deber de pedírnoslo a los pastores, que seamos claros, que digamos la verdad, que os digamos la fe de la Iglesia, ¿no? Que os digamos la fe de la Iglesia, porque al final si no, ¿qué ha pasado últimamente? Que hace unos años tú llevabas a tu colegio, a tu hijo a un colegio religioso y estabas seguro, ahora ya no, porque no sabes lo que le van a decir. Eso me lo dicen muchos padres, y salvo que el colegio sea del Opus o alguna cosa del estilo, yo sé, les puedo decir cualquier cosa. Entonces, claro, eso al final es un problema, porque tú como cristiano y como pastor y maestro de la Iglesia no puedes traicionar los principios de la verdad que has jurado defender, ¿no? Entonces, creo que en esto necesitamos que esto no se quede en una conferencia en Jerez de un grupo de personas, sino que tiene que trascender para que luego nosotros pidamos a nuestros pastores lo que nos deben dar, que es la verdad, ¿no? La verdad no adulterada. De esto dice San Alfonso María de Ligorio, que es patrón de los moralistas, los que estudiamos moral. Yo estudié moral y encontré una frase esta mañana y digo, se lo voy a decir, ¿no? Los santos no alcanzan la santidad bajo aplausos, sino bajo las injurias y el desprecio, ¿no? O sea, esto llevado a lo que estamos hablando es que la caridad, si no está en la verdad, no es caridad. Decir a una persona lo que quiero oír, pero fuera de la verdad, no es misericordia, no es caridad, ¿no? Estás en el error, por tanto en el error no cabe ese bien, ¿vale? Entonces tenemos que huir, ¿no? de pensar que, bueno, caridad es en cada momento quedar bien con todo el mundo, dejar a la gente, decir a la gente lo que quiere oír para que digan, mira el cristiano qué bueno, qué enrollado, que no. La caridad pues va a hacer que tú lo pases mal muchas veces cuando tienes que decir algo, pero es por caridad, pero es por amor, ¿no? La caridad va a hacer que tú muchas veces sientas rechazo, o que alguien no te entiende, o que alguien te critica o te etiqueta, ¿no? Pero no pasa nada, ¿vale? La caridad y la verdad siempre juntas. Y vamos a pasar al diálogo para que puedan preguntar algo. ¿Os parece bien? ¿Queréis preguntar? Aportar, decir ideas, Pobrecito. hacernos un bizum... Ah, no. Es catalán, ¿eh? Sí, de Barcelona.